¿Qué tal, hermanos, amigos? Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles en este Viernes Santo. Y bueno, el día de hoy para nosotros en la fe cristiana es un día muy importante porque conmemoramos, recordamos el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz. ¿Pero qué significa este sacrificio? El día de hoy vamos a ver tres aspectos muy importantes que tienen que ver con el sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos a ver el primer pasaje del día de hoy, es Mateo capítulo 27, verso 26. Mateo capítulo 27, verso 26 dice la escritura: Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Este pasaje nos enseña que tenía el pueblo judío el beneficio de que le liberaran a un preso. Y estaba Jesús y estaba Barrabás. Y la multitud ante el gobernador Poncio Pilato pidió la liberación de Barrabás. Barrabás era un hombre que había cometido crímenes, por eso estaba ahí, preso. Y Jesús, siendo justo, también estaba preso. Cuando fue liberado Barrabás, Jesús ocupó el lugar que le correspondía a Barrabás. Jesús murió en la cruz que le correspondía morir a Barrabás. Barrabás representa a la humanidad. Barrabás representa al pecador. Barrabás representa al hombre injusto. Barrabás nos representa a ti y a mí. Y Jesús tomó el lugar de Barrabás. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz entonces es un sacrificio sustitutivo, porque Jesús murió en lugar de. Jesús murió en lugar de Barrabás, pero también si tú y yo creemos en Jesús, Jesús murió en nuestro lugar, en el lugar que a nosotros nos correspondía de castigo, de condenación eterna. Jesús fue al Gólgota por ti y por mí, sustituyéndonos. Ese es el primer aspecto y muy importante. El segundo aspecto lo vamos a encontrar en el libro a los Hebreos, capítulo 10, verso 12. Hebreos, capítulo 10, verso 12. Y la escritura dice: Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Este pasaje nos enseña que el sacrificio de Jesús es un sacrificio único y suficiente y eficaz. Único porque no se necesita otro sacrificio para pagar los pecados, porque el sacrificio de Jesús es capaz de pagar la cuenta completa, la cuenta entera. Dice la escritura, los decretos, el acta de decretos que había en nuestra contra, el sacrificio de Jesús es suficiente para pagar esa cuenta de pecados. Es decir, no se necesita que tú y yo hagamos algo más. Es un sacrificio único porque no se va a repetir. No hay necesidad. Es suficiente porque alcanza para pagar por los pecados de todos aquellos que vayamos a los pies de Cristo con fe. Entonces, tenemos un sacrificio en sustitución y tenemos un sacrificio que es único, suficiente y eficaz. Para terminar, quiero compartirte lo que dice Efesios capítulo 2, verso 45. Efesios capítulo 2, verso 45. Dice, perdón, no es Efesios 2:45, es Efesios 2, versos 4 y 5. Dice la escritura: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. A Jesús le costó su vida. A Jesús le costó su sangre y su cuerpo morir en el Gólgota. Y de ahí brotó vida eterna, y de ahí brotó salvación, de ahí brotó perdón de pecados. Y ese resultado y esos beneficios que Jesús obtuvo en la cruz para ti y para mí, para nosotros son gratuitos. Es decir, que lo que Jesús hizo
Él no nos lo va a cobrar. Es un sacrificio por amor, por gracia, por misericordia. Tú y yo no tenemos que pagar. Tú y yo no tenemos que pagarle a Él con nada, porque no hay forma en que tú y yo podamos pagarle a Él. Por eso Jesús fue a la cruz, porque Él sabe que tú y yo no podemos pagar. Jesús nos hace salvos por gracia y por misericordia. A veces pensamos que nosotros le hacemos un favor a Dios cuando vamos a la iglesia, pero quiero decirte que Él es el que nos hace el favor a nosotros, no nosotros a Él. Tú y yo somos los beneficiados. En el Calvario, tú y yo somos los que recibimos los beneficios y lo más importante, de manera gratuita. Si tú crees en Cristo, eres un hombre que vive bajo la gracia y la misericordia de Dios. En este Viernes Santo, la palabra del Señor, el Señor Jesús, quiere que tengamos presente lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Yo te invito a que este día, a que este Viernes Santo lo vivas recordando la importancia del sacrificio de Cristo Jesús en tu vida. Yo soy Alejandro Parra, pastor de la Iglesia Príncipe de Paz. Ojalá que puedas compartir este video con tus amigos y tus contactos. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.